Bueno, ya estamos en Facebook, ¿no? Ya estamos al aire, en vivo, en nuestro Facebook Live. Muy buenos días a todos, a quienes están ahí conectados con nosotros, participando de este importante espacio donde conocemos el derecho en el día a día. Te cuento, Karen, que ayer que estuvimos en las calles conociendo las preguntas de la gente que quiere conocer el derecho en la calle, se encuentra uno, además de grandes interrogantes de derecho, se encuentra uno con temas de ciudad supremamente delicados. Ayer pudimos caminar la ciudad con Karen y con parte del equipo de trabajo nuestro de Gente Valiente, y nos encontramos con que la gente se queja de inseguridad, con que la gente se queja de que las calles están vueltas en nada, de que hay muchos huecos. Bueno, tenemos una ciudad que se está quejando mucho, pero hoy necesitamos trazar estrategias muy contundentes, muy claras, y mirar cómo articulamos un gran equipo y una gran fuerza para aportar un poquito a esas soluciones de ciudad que tanto necesita nuestra linda Bucaramanga. Listo, profe. Incluso pues una de las preguntas que más hacía pues la gente el día de ayer, pues estuvimos haciendo una encuesta con nuestros amigos, con las personas en la calle, era sobre el tema de la demanda de alimentos, ¿no? ¿Qué hacer cuando se presenta pues esta situación? Sobre todo pues pasa mucho pues en el caso de las mujeres. Bueno, el tema de alimentos es un tema supremamente común en la calle, le pasa a mucha gente, y ese fue nuestro gran común denominador ayer. La gente quería que habláramos sobre alimentos, y ahora sobre alimentos implica entender algo, que la obligación de alimentos es una obligación legal, que en el momento en que se piden los alimentos, nace una obligación y que está por encima de cualquier obligación que se tiene frente a terceros o inclusive frente al mismo Estado. Entonces, si hablamos de la prelación de los créditos, los alimentos están en el primer orden, están por encima de lo que yo le debo a la DIAN, por encima de lo que yo le debo al banco, por encima de lo que le debo a todo el mundo. Primero está cubrir mis obligaciones de alimentos, Karen, y en ese entendido debemos entender que para que nazca una obligación desde el punto de vista legal de alimentos, debemos encontrarnos frente a tres situaciones. Uno, que exista capacidad económica de quien va a dar los alimentos. Dos, que exista una necesidad de quien pide los alimentos. Y tres, que exista un vínculo jurídico entre quien pide los alimentos y exista un vínculo jurídico entre a quien se deben dar los alimentos. Cuando hablamos de esa necesidad como elemento fundamental para suministrar los alimentos, debemos considerar que los alimentos nacen desde el momento en que se piden. Algunas personas creen, en tratándose de los hijos, creen que los alimentos nacen cuando el niño nace. Si bien el artículo 111 de la ley 1098/2006 dice que se puede pedir los alimentos inclusive desde antes del nacimiento, la ley es clara en donde dice se pueden pedir, pero no es que tan pronto se está en condición de embarazo ya nazca la obligación. Si yo no pido los alimentos, si una madre en representación de su hijo, una persona que tenga la custodia en representación de quien está ejerciendo la custodia, no pide los alimentos, el legislador presume, Karen, que los alimentos no se necesitan y por lo tanto no estoy obligado a suministrarlos. Entonces necesitamos esos tres escenarios: uno, capacidad económica; dos, necesidad; y tres, un vínculo jurídico. O sea, en resumen se podría decir que hasta que no se haga la solicitud de alimentos no se puede exigir, digamos, lo de los años anteriores, por decirlo. Es correcto, tú lo has dicho así, castizamente así es. Es decir, si tenemos una mamita que tiene un hijo de 8 años y nunca le ha pedido alimentos a ese padre que no ha suministrado nada para el sostenimiento de su hijo, no podrá esa mamita ir a la comisaría de familia o al defensor de familia a decirle al defensor que le exija al padre ausente la obligación de cubrir los alimentos, que le exija a ese padre dar los alimentos por el término de los 8 años anteriores, porque es que los está pidiendo en el momento en que el niño tiene 8 años. Eso nos lleva a una conclusión muy clara, y es que los alimentos no son retroactivos, yo no los puedo pedir hacia atrás. Los alimentos nacen del momento en que yo los pido ante la autoridad competente, que es el comisario de familia, el defensor de familia o el juez, mediante una demanda de alimentos. Ok, profe. Ahora otra pregunta que surge es: ¿cómo se pide una demanda de alimentos? Bueno,
hablando de cómo se piden los alimentos, cómo requiero yo los alimentos, lo primero que tenemos que considerar es que los alimentos se configuran. Hablar de alimentos no solo hablar de comida, hablar de alimentos es todo lo que requiere la persona que necesita los alimentos para su subsistencia y para su mínimo vital. Entonces, hablar de alimentos implica recreación, implica estudio, implica vestuario, implica habitación, implica el sostenimiento diario de la comida. Todo eso integra el escenario de los alimentos. Y cada vez que hablamos de alimentos, entonces debemos considerar que se debe hacer una petición. Se puede hacer por la vía administrativa o se puede hacer por la vía judicial. Si yo lo hago por la vía administrativa, la ley 1098 es muy clara y nos determina un escenario. Aquí quiero que tengamos mucha claridad, porque es que a veces se cometen errores de la parte administrativa y nosotros nos quedamos con ese error. Karen, ¿qué sucede? Si una persona va a pedir alimentos, la ley 1098, artículo 111, le contempla 3 escenarios. Puede ir ante un comisario o ante un defensor de familia. Y si va ante el comisario o el defensor de familia, tiene 3 circunstancias. Una, citar al que debe cubrir los alimentos. Si éste no acude y le notifican la demanda, la solicitud de conciliación, la audiencia de conciliación, pero no acude, entonces el comisario o defensor de familia está en la obligación de fijar los alimentos y notificárselos al señor que no se le antojó, que no quiso ir a la audiencia de conciliación. Si acude, pero no concilian los alimentos, el comisario o defensor de familia está en el deber legal de fijar los alimentos. ¿Qué sucede? Que citamos a la persona y la persona no va, entonces el comisario se le ocurre decir algo como: enviémosle una segunda citación. Eso ocurre mucho. Ayer en la calle, fíjate cómo nos decían algunas personas que es que yo cité al papá de mi hijo y no quiso ir, y entonces tengo otra segunda citación para julio. Entonces la pregunta es, y mientras llega esa segunda citación, el niño no se viste, el niño no estudia, el niño no se recrea, el niño o la niña no tiene habitación, no tiene alimentos. Entonces los alimentos tienen un gran principio, que es el principio de inmediatez, y con ese principio tan fundamental, el comisario defensor de familia está obligado a fijar la cuota tan pronto se le ponga de presente que el alimentante no está cumpliendo con su deber legal. Y entonces ahí es donde si asiste pero no concilia, se fija, y si no asiste aunque se notificó, también se fija, y tiene 5 días esta persona que se le impone la cuota para oponerse a esa cuota, sea quien se le imponga o quien le impusieron la cuota, porque la considera muy bajita o muy alta. Ok, o sea, en pocas palabras también, o mejor dicho, en resumen, la demanda de alimentos empieza a regirse desde el momento en que, pues, en este caso, pues la mamá o el papá decidan ponerlo. O sea, a partir de ahí entonces empieza como a ejercerse ya la demanda y el padre tiene que responder, ¿cierto? Sí, de acuerdo, totalmente. Mire, eso es lo que la gente en la calle quiere entender, Karen, que los alimentos son una condición necesaria para garantizar sea la vida digna o la vida cóngrua de su hijo. Ahora, no solo nos quedemos en el hijo, porque el artículo 411 del Código Civil nos dice a quiénes están en el derecho de recibir alimentos, y entonces hablamos de los hijos, pero fíjese que el artículo 411 es una discriminación, que eso la Corte Constitucional ya lo ha declarado inexequible, y es que habla de los hijos naturales, de los hijos adoptivos. Hoy debemos entender que los alimentos son para los hijos, sin importar si es adoptado, si es hijo extramatrimonial, los alimentos son por igual para los hijos. Debemos entender los hijos como todos por iguales, pero también están llamados a reclamar alimentos los padres a sus hijos. El hijo que no garantiza el mínimo vital de sus padres, y que el padre tiene derecho también a una comisaría de familia a que su hijo le dé alimentos, pues por todo lo que esa atención y ese cuidado que tuvo el padre con su hijo después de que su hijo logre su proyecto de vida. El padre podrá reclamar alimentos de su hijo. Y otra situación muy particular también que se da es cuando entre cónyuges, cuando hay una separación, una disolución de matrimonio, también la persona que es considerada cónyuge culpable también está obligada a darle alimentos al cónyuge inocente hasta que dure la necesidad. Hasta que dure la necesidad es importante entenderlo,
porque en materia de cónyuges, el cónyuge inocente está en derecho de recibir los alimentos hasta que no consiga otra persona, otra pareja. En el momento en que consiga otra pareja, otro compañero permanente u otro cónyuge, se extingue la obligación de alimentos entre cónyuges. Pero la Corte dijo algo hace muy poco, Karen, y que es importante compartirlo con nuestros Facebook, ¿cómo se dice? Dígame usted. Nuestros espectadores. Bueno, sí, correcto. Bueno, la gente que nos está viendo. Ajá. Hoy. Cuando hay un abandono del hogar, cuando el cónyuge o la cónyuge dejan el hogar, y una causal de divorcio es que el abandono de hecho por más de 2 años, quien abandona el hogar e incurre en la causal de abandono por más de 2 años, esa persona, cuando se inicie la demanda de divorcio, incurre también en la condición de cónyuge culpable y estará obligado o obligada a darle alimentos a quien no abandonó el hogar, ya que se entenderá, lo dijo la Corte hace un mes, la Corte Suprema de Justicia, se entenderá cónyuge inocente quien no abandonó el hogar. Entonces, son escenarios supremamente importantes en el derecho a la hora de tratar alimentos. Karen, ¿qué más nos dijeron en la calle? ¿Qué más nos preguntaron en la calle? Bueno, profe, otra pregunta que fue muy interesante es, por ejemplo, en el caso de los papás. O sea, normalmente siempre cuando se habla de demanda de alimentos se habla que quien más la pone es la mamá, ¿no? Pero los papás también pueden poner una demanda de alimentos. Sí, claro. Es decir, ¿quién está legitimado? Entonces la pregunta sería la siguiente: ¿quién está legitimado para reclamar alimentos en favor de sus hijos? En favor de alimentado, mejor, quien tenga la custodia. Es decir, como se dice en Santander, si la nonita tiene a su nieto cuidándolo, la nonita puede reclamarle alimentos a los papás de ese niño, de ese nieto. Si la mamá se fue y dejó a su hijo ahí con el papá y un día dijo me voy, y el papá se queda con la custodia de ese niño, el papá puede reclamarle alimentos a esa mamá que se fue y dejó a su hijo, porque también ocurre. Y si el que se va es el papá, o si el que no convive con el niño es el papá, pues entonces la mamá estará en todo el derecho de exigir alimentos, pero ojo que los alimentos no son para ella, ella los reclama en representación del hijo o hija. Una pregunta que nos hicieron ayer en la calle muy interesante, y es que la gente lo confunde mucho, es ¿hasta cuándo va la obligación de alimentos? Esa pregunta ayer nos la formularon más de 20 personas. Sí, es cierto. Fíjese que la gente cree que los alimentos van hasta los 25 años. Y es un equívoco que hay en la calle, porque el padre que está dando alimentos a su hijo, tan pronto su hijo o su hija cumpla 25 años, ya le deja de dar. Y eso no es lo grave es que van y consultan a algunos abogados y el abogado pregunta, ¿cuántos años tiene su hijo o su hija? 25, ya no le dé más. Pues eso es un error muy grande, porque se está confundiendo los alimentos, Karen, con la pensión sustitutiva, porque la pensión sustitutiva sí va hasta los 25 años, siempre y cuando el que recibe la pensión esté estudiando, y ese derecho a estudio será hasta los 25 años, siempre y cuando haga una carrera técnica o tecnológica o una carrera universitaria. Profe, tú ayer también comentabas respecto a eso, que quienes estén estudiando en el SENA no pueden recibir ese beneficio de demanda por alimentos. ¿Cómo es eso? Esa es la confusión que hay. No es los alimentos, es la pensión. La pensión sustitutiva es la que no se recibe cuando yo estoy estudiando en el SENA. Desafortunadamente, el legislador es excluyente en ese sentido y únicamente le otorga ese beneficio de pensión sustitutiva a los hijos menores de 25 años, siempre y cuando estén haciendo una carrera técnica o una carrera tecnológica o universitaria. Pero los alimentos, Karen, los alimentos van hasta que dure la necesidad. Es decir, que si tenemos un muchacho, ejemplo, que estudia en la UIS, que por aquello de los paros y todo lo que sucede en la universidad pública, tiene 28 años y aún está estudiando medicina, el padre está en el deber legal de seguirle suministrando alimentos, aun cuando ya haya superado los 25 años. La Corte Constitucional en el año 2012 fue muy clara en definir un concepto de que los alimentos van hasta cuando dure la necesidad, y que los 25 años es la edad promedio para que una persona logre su proyecto de vida, pero que si a los 25 no lo ha logrado, y si ese muchacho logra demostrar
que tiene aún la necesidad, o esa muchacha, los alimentos continúan. Entonces, ¿cómo se extingue esa obligación de alimentos? Esa obligación de alimentos no se extingue cumpliendo los 25 años. Esa obligación de alimentos se extingue cuando la persona cumpla la mayoría de edad, pues a los 18, a los 19, a los 23, a los 25, a los 30 años. Esa persona cuando cumpla ya su mayoría de edad, pues el que está alimentando deberá citar al alimentado a una conciliación. Y en la conciliación le deberá decir: oiga, es que usted ya no necesita mis alimentos, porque usted no está estudiando, porque usted ya conformó una familia, etcétera, etcétera. Entonces ya no lo necesita. Y el alimentado dirá: bueno, sí, no lo necesito, entonces hagamos una conciliación en donde desisto del reclamo de alimentos. Si no se da el desistimiento en la conciliación, el alimentante deberá ir al juez de familia y demostrar la ausencia de necesidad y solicitar la extinción de la cuota alimentaria. Pero ojo, que la extinción no se va con los 25 años. Eso es erróneo, eso es mentira, y eso es un mito que hay en la calle, y eso no es cierto. Bueno, profe, qué buena aclaración. Bueno, vamos a hacer un mini break para saludar pues a la gente que se estaba conectando acá pues en nuestro Facebook Live. Tenemos a Mixi Pérez, también está Marcela Estupiñán, está Said Durán, está Andrea Quijano. Incluso Andrea pues nos hizo una pregunta, dice: mi pregunta es, si no se ha hecho la solicitud de alimentos durante años y luego un tiempo se realiza, ¿puede que se genere retroactivo no por alimentos, sino por educación, recreación, salud y demás gastos? No, Andrea, ¿cómo estás? No se podrá generar esa retroactividad, porque eso que tú mencionas ahí, salud, estudio, etcétera, es lo que compone los alimentos. Se supone que si nunca los pidieron es porque nunca los necesitaron. No es una presunción, en donde el legislador es claro al determinar que los alimentos nacen cuando se piden. Si el muchacho tiene 14 años y hasta ahora los van a pedir, los alimentos empiezan a correr de los 14 años hacia arriba. No se podrá contar de 14 años hacia atrás, porque si no se pidió es porque nunca se necesitaron. Entonces, cuando hablamos del elemento necesidad, ese elemento nace cuando yo pido los alimentos, sea ante el comisario, ante el defensor de familia o ante el juez de la República, pero es claro, para que nazca la obligación hay que pedirlo. Si no los pido, no nace la obligación. Listo. Pues si tenemos alguna otra pregunta, no sé si por nuestro Instagram o en Facebook, o pues si quieren seguir haciendo más preguntas, nosotros vamos a estar pendientes. También hubo otras preguntas que nosotros por acá tenemos. Una de ellas es: ¿quiénes pueden pedir? Bueno, demanda de alimentos ya quedó claro que puede ser cualquier persona, ¿no? Cualquiera de los padres, o también incluso los cónyuges, o incluso hasta los papás también pueden pedir demanda por alimentos a sus hijos. De acuerdo. ¿Los papás desde a partir de qué edad o en qué situación pueden ellos pedir demanda de alimentos? Los padres pueden pedir alimentos a sus hijos cuando demuestren el estado de necesidad. Siempre que demuestren el estado de necesidad, lo pueden pedir. No hay una edad límite, simplemente hay que demostrarle a la autoridad competente el estado de necesidad. Y obviamente que el hijo tenga capacidad, ¿sí? Hoy encontramos cómo nuestros adultos mayores algunos adultos mayores se encuentran en una condición de abandono, y esa condición de abandono los lleva a no garantizar su mínimo vital. Y encontramos que hay hijos que tienen cómo sostener su familia, pero además tienen una condición económica cómoda, y sus padres están en un abandono total. Entonces ese padre podrá pedirle alimentos a su hijo para garantizar su mínimo vital y su condición digna durante su edad de adulto mayor, que es lo que llamamos hoy como la edad de oro. Bueno, vamos a saludar también a Alejandro García, que nos dice: buen tema. También Jonathan Andrés Mejía dice: buenos días, profe, y a todos. Mi pregunta es: ¿por qué cuando es condenado por alimentos y al no tener antecedentes y el abogado solicita la suspensión de la pena, el condenado queda libre y no pasa nada, ya que sigue con la deuda y adicional sigue incumpliendo con las cuotas futuras? Bueno, Jonathan, ¿cómo va? Buenos días. Mire, este tema es muy particular, y aprovechamos su pregunta para comentar algo supremamente importante. Hoy vemos cómo el delito de inasistencia alimentaria no dio resultados, porque fíjese que se puede extinguir la acción penal, pero continúa la acción civil. ¿Y cuál es la acción civil? Que yo puedo perseguir patrimonialmente ese valor de alimentos. Entonces,
Hay un proyecto de ley en el Congreso muy importante, que ojalá nuestros padres de la patria se motiven a darle trámite muy rápido, y es crear un data crédito en alimentos. Es decir, que quien incumpla la obligación de alimentos, se le restrinjan muchos escenarios como la imposibilidad de tener el pasaporte, como la imposibilidad de pagar sus impuestos, muchas cosas que si usted está bloqueado por alimentos, el Estado le restrinja el acceso a muchos escenarios, porque hoy vemos cómo las cárceles de Colombia están saturadas inclusive hay hacinamiento, y ahí hay personas condenadas por delito de inasistencia alimentaria, pero no ha dado resultado, el delito como tal no dio resultado, no se resarce digamos el daño. Entonces, Karen, si ya vemos que no funcionó, y con lo que dice Jonathan, que la persona sale incumpliendo o sigue incumpliendo, pues entonces lo que nos queda es perseguir la acción civil, pero además de eso, ojalá prospere ese gran proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República, que es crear el data crédito para personas exclusivamente deudoras de obligaciones de alimentos. Me parece muy interesante porque queda uno bloqueado, queda la persona que debe alimentos bloqueada. Entonces, eso es interesante. Hay que tener claro una cosa: los alimentos frente a nuestros hijos, más que entender que son un concepto económico, también está, la Corte lo ha dicho, que dentro de los alimentos está el derecho al afecto. Entonces no es dar plata y dar plata, sino también hay una regulación de visitas, y es mirar cómo le brindamos afecto a nuestros hijos, y no únicamente verlos como una caja menor en donde se les surte una mensualidad, sino también ese afecto que se les debe dar, pues es un componente necesario para brindarles esa buena formación y que sean personas de bien en el contexto social, familiar y en todos los escenarios donde se van a desarrollar. Ok, profe. Otra pregunta que también surgió ayer es, por ejemplo, las personas que necesitan viajar al exterior, pero tienen una demanda por alimentos, ¿pueden hacerlo? Bueno, el tema de los alimentos es supremamente delicado. Cuando se da el tema de alimentos, hay una restricción de salida del país, y esa restricción de salida del país, ¿qué es lo que le exige? Pues deberá tener unos permisos por la autoridad competente, en donde debe cumplir con una póliza, ¿sí? Y esa póliza es supremamente alta, pero más que eso, es que el Estado busca, la ley 1098 busca que quien está en el deber de dar alimentos no incumpla la obligación. Entonces, si quiere salir del país, debe garantizar el cumplimiento de esa obligación. De lo contrario, no le será permitido salir del país, pues está bloqueado por el incumplimiento de la obligación. Y eso es lo que quiere el legislador, extender esa prohibición a muchos otros escenarios del contexto regional, del contexto local, para que la persona que debe alimentos cumpla, o si no, queda bloqueado en muchas partes. Y sería muy bueno porque garantizamos los derechos de alimentos de nuestros niños, niñas, adolescentes, Karen. Ok, perfecto. Bueno, entonces también haciendo acá un resumen, que quede claro, pues la persona que, digamos, incurre en este delito, ¿no? Pues ya no tiene como ciertas restricciones, ¿no? Pero también se dice que es un delito que es excarcelable. Más o menos, ¿cuánto tiempo puede durar presa una persona? La pena máxima de la inexistencia alimentaria son 72 meses, creo. No soy penalista, pero creo que está alrededor de 72 meses la pena máxima. Entonces, es una conducta punible que es excarcelable, que tiene lo que llaman los penalistas los subrogados. Entonces, la persona puede salir de la cárcel, incluso solicitar el permiso de trabajo, etcétera, pero lo que ya dijimos, no está funcionando. La conducta punible de inexistencia alimentaria no está funcionando porque la persona sigue incumpliendo con su deber legal, ya lo dijo Jonathan, sigue incumpliendo con su deber legal de alimentos y queda viva la obligación civil. Y lo que necesitamos no es que el que está alimentando esté ya en la cárcel, sino que esté trabajando para que cumpla con los deberes frente a sus hijos. Eso es lo que necesitamos, por eso creo que el proyecto que cursa en el Congreso de la República es urgente. Bueno, y una última pregunta es, ¿cuáles son las excepciones para que pues una persona no cumpla con la demanda de alimentos? Bueno, una persona queda excluida, ya lo dijimos al principio, los elementos para dar los alimentos son 3. La capacidad económica del alimentante. Si el alimentante no tiene capacidad económica, si no tiene cómo soportar su mínimo vital,
pues lógico que no va a estar en condiciones de soportar el mínimo vital de terceros. Entonces debe garantizar su mínimo vital y el mínimo vital de otros. La ley presume que toda persona gana devenga como mínimo el salario mínimo legal mensual vigente. Ahora, esa presunción ¿cómo se desvirtúa? Pues demostrándole a la autoridad competente, sea el comisario, sea el defensor de familia o al mismo juez, que sus ingresos son muy inestables. Pero no nos excusemos en que una persona que tenga 30 años, que tenga 25 años, que tenga todas sus condiciones de salud y toda su capacidad laboral muy vigente, en que vaya y diga no tengo trabajo. Porque la ley le dice, oiga, usted está en capacidad laboral, vaya, consiga trabajo y cumpla. Entonces, la excusa no es que no tengo trabajo, esa no es la excusa es que hay alguna incapacidad que le impide acceder a la actividad laboral y por eso se puede excluir de la obligación. Pero no es que yo a mis 25 años no tengo trabajo, entonces no cumplo con la obligación, esa no es una excusa. El legislador va a presumir siempre que se devenga como mínimo el salario mínimo legal. Listo, profe, perfecto. Entonces, yo creo que ya nos quedó súper claro a todos acá el tema sobre alimentos, qué hacer en este caso. De todas formas, vamos a dejar guardado el en vivo para las personas que no pudieron conectarse, pero que quieran verlo y tener información sobre esto. Muchísimas gracias, profe, y a todos los que se conectaron, que estuvieron haciendo preguntas, estuvieron súper pendientes. También a los que estuvieron a través de Instagram, que también sabemos que hay gente que se estuvo conectando. Y bueno, yo creo que ya dejamos por hoy acá, pero los esperamos la próxima semana también respondiendo preguntas con el profe sobre temas de derecho. Bueno, mil gracias, Karen, por acompañarnos el día de hoy. Mil gracias por esa actividad que hicimos ayer de salir a la calle y preguntarle a la gente, a la ciudad, qué quieren que tratemos en este bonito escenario del Profe Responde. Los alimentos son un tema que todos los días en la calle ocurren, pero ojo con esto. Si van a un comisario de familia, si van a un defensor de familia y el defensor los vuelve a dar una segunda citación, ese defensor está incurriendo en una falta disciplinaria, porque debe atender inmediatamente la diligencia, aun cuando quien se le pide los alimentos no esté. Eso es supremamente delicado porque por ahí hemos escuchado, de hecho ayer nos contaron de un caso en un municipio por acá cerca, que el comisario, envió una segunda citación. Mil gracias. Nos vemos todos los jueves a las 8 de la mañana con temas muy interesantes de ciudad, con el derecho en la calle, o sobre todo con el Profe Responde. Mil gracias, buen día para todos.